Una palabra que se ha puesto pero súper de moda hoy en día son clases virtuales. Para toda la gente que está tanto estudiando como la gente que está enseñando una palabra pero que está de moda, así en el top, es clases virtuales. Pero no se han dado cuenta que hay tres problemas fundamentales en las clases virtuales o en la transferencia de información en clases virtuales. Y hoy día te quiero comentar para que tengas mucho cuidado en eso y tú le saques el máximo provecho. Mi nombre es Aníbal Mayer, dedicado a la enseñanza preuniversitaria aquí en Lima, Perú, y hoy día te voy a dar tres recomendaciones importantes de problemas que hay en la transmisión de información en las clases virtuales y cómo poderlas combatir. La primera recomendación, vamos a ir como de menor a mayor grado. ¿Qué es lo menos a más importante? Los tres tienen que ver con problemas que hay al hacer clases virtuales, pero vamos a empezar de lo diría menos importante a lo más importante. Lo menos importante, y que veo que muchos comentan esto, incluso en las redes, dice, ¿cómo hacer clases virtuales? El Estado, ¿cómo hacer clases virtuales si no todos tienen internet? Bueno, aunque parezca mentira, ese es el menor problema. El menor problema es tener un acceso a internet. Es un problema, eso sí, el acceso a internet, pero es el menos grave. Un problema que a veces tenemos es que tenemos un internet de muy mala transmisión, de repente tenemos un teléfono de muy buena calidad, pero nosotros tenemos que, si estamos estudiando, tenemos que buscar una solución. ¿Qué hacer si de repente no tengo un buen internet en casa o de repente no tengo el aparato, el equipo suficiente? Entonces, yo tomaría como ejemplo ese niño que apareció en el norte estudiando, no en la calle. Estoy en mi casa, no tengo luz y bueno, hay luz afuera, pues en la calle. Me paro afuera, debajo del poste y me pongo a estudiar. ¿Cuál es el mensaje de ese pequeño ejemplo? ¿Cuál sería la moraleja de ese niño? Y creo que todos la debemos hacer. Tenemos que buscar una mejor señal. Si de repente yo sé que no tengo muy internet en mi casa o no tengo muy equipo, entonces tengo que buscar un amigo, un familiar, alguien tiene que haber cercano a mí y decirle, mira, estoy estudiando, necesito aprender, préstame de repente ¿no? un momento, me cojo una línea, o de repente tengo un familiar, préstame tu línea de wifi, voy, de repente dame tu contraseña, permite tales horas, no hay que tampoco ser pues no tan sinvergüenza y ponerme pues no a robar internet todo el día, pero esa por ejemplo sería una forma de buscar, hay que nosotros ingeniárnoslas para poder conseguir un acceso a internet. Ahora, obviamente no estoy tomando los casos extremos, personas que están en provincia, obviamente esa tampoco no es el enfoque. Estamos hablando de Lima ciudad, donde obviamente tenemos el gran grueso de chicos que están en la universidad, en los colegios. Entonces tenemos que ver la forma, es cierto, no todos tenemos un internet de alta velocidad, no todos tenemos muy buenos equipos, pero tenemos que ayudarnos. Y ahí está también el ser solidario. De repente yo, el familiar, el amigo, el tío, el primo, entonces tengo que ser solidario con aquel joven estudiante que desea aprender y darle la mano para de repente él pueda tener ese acceso más rápido. Pero el tema del internet y del equipo yo creo que es el menor de los problemas. El segundo de los problemas que me parece que es un poquito más grave es la calidad del contenido. Desafortunadamente los contenidos en internet existen pero de todo tipo. Yo honestamente en las áreas a las que me dedico y de las que puedo decir que durante muchos años algo he podido aprender, empiezo a revisar de otras personas que también suben algunos contenidos y realmente escucho cada disparate, cada cosa incongruente y lo peor de todo eso es que ellos parece que no se ratifican o no se dan cuenta. Yo subo un contenido y de hecho no estoy en un estudio de grabación donde puedo empalmar las imágenes y si me equivoco de repente puedo cortar y como en el cine, ¿no? Me equivoqué y corto las imágenes y vuelvo a empalmar, ¿no? Yo la trabajo directamente y después pongo mi fe de ratas. Todos mis videos en YouTube tienen una fe de ratas al final, donde pongo en instante dije Aristóteles y debió de ser Galileo, dije de repente 10 y debe haber sido 20 porque claro, en el apuro, en el dictado, cuando uno no está un poco en la euforia del trabajo, a veces hay palabras que puedan de repente confundirse, pero la esencia básicamente no está bien y de hecho yo me doy cuenta de mi error. Pero hay personas que suben contenidos y me parece que no se dan cuenta del error. Existe cada disparate y en este caso, ¿qué hacer? Yo le recomiendo mucho a los estudiantes, hay que tener mucho cuidado con el
digamos, el portal al que hay que acceder. Todo el mundo puede ofrecer clases virtuales, todo el mundo puede de repente ofrecer, incluso con un costo, ¿no? Inscríbete, lo que llaman esto un pago, ¿no? Digamos, global, pero ¿cuánto de ese contenido realmente es bueno, realmente me hace avanzar? Existe de repente demasiado esta especie de temor, como que para que la gente entienda, vamos a enseñarle, pero súper bajo, o sea, ya no estamos acá, ya estamos, pero en el subsuelo, ya en nivel cero, en el subsuelo súper así, sin un valor, digamos, nutricional ese contenido. Entonces, un segundo problema siempre que debemos enfrentar o al que estamos amenazados constantemente es la calidad del contenido. Entonces, siempre debemos buscar los profesionales que nos recomienden dónde revisar. Para eso justamente juega un papel importante, ¿no? El profesor que tiene que guiar a sus estudiantes, a las personas que desean aprender el conocimiento, y no solamente estudiantes. Ahora que el trabajo también se está haciendo a distancia, de repente el jefe de una sección o de repente el ingeniero, decirle no al equipo que tiene qué manuales tienen que leer, de dónde debe salir la información. Es muy importante que, si es cierto, en este ciberespacio existe mucha información a la mano, también existe mucha información, y yo diría que en un porcentaje demasiado alto, una información que no es relevante y que incluso nos está haciendo aprender cosas que después tenemos que desaprenderlas. Y el tercer punto al que tener mucho, creo, cuidado, y esta es la parte donde me voy a detener un poco más, es la forma como nosotros, o sea, el estudiante, la persona que está tratando de aprender. Yo estudiante de secundaria, estudiante de universidad, yo de repente estudiante, no sé, de una maestría, yo en un curso de inglés a distancia, yo de repente una persona que estoy de repente aprendiendo a operar una máquina nueva y me conectó por internet con el especialista. Cuando yo estoy transmitiendo la información, aquí el principal, digamos, punto débil donde tenemos que tener el cuidado de cómo llevar la información, es que confundimos a veces las clases virtuales con ver una película. O sea, es muy diferente estudiar, tratar de aprender algo a través, ¿no?, de una pantalla, que el hecho de pararme en una pantalla o estar frente a una pantalla viendo una película o un tema de diversión. Yo en uno de los primeros vídeos, te invito en mi canal a revisar, creo que el vídeo se llama La responsabilidad de enseñar. Hablo de dos formas de conocimiento, o sea, dos formas de necesidad de aprender las cosas. Hay cosas que se aprenden en forma natural, hay cosas que yo las puedo aprender de forma natural y le llamo así un aprendizaje natural a aquellas cosas que no tienen que ser evaluadas, ¿no? O sea, si por ejemplo, ahora que hay días que pueden salir hombres y días que pueden salir mujeres a comprar. Entonces yo voy a comprar, de repente me toca salir a comprar y bueno, tengo que aprender, pues, ¿no? Cómo se compra, qué cosa es qué diferencia entre rocoto y pimiento, culantro y perejil, bueno, pero no me llaman un examen al final, con hacerme un bullying al final, yo creo que ahí termina la cosa. Nadie me va a poner una nota y después me va a decir, no, nunca más sales o tú no vas a comer porque compraste mal. Simplemente es un aprendizaje natural. Lo aprendí, si lo hice bien o mal, no hay una calificación. Pero hay otro aprendizaje que va dirigido cuando uno quiere aprender o necesita aprenderlo bien. Y entonces cuando uno necesita aprenderlo bien, no puede conformarse con simplemente el escuchar la información y terminarla a medias. Entonces aquí es muy importante esta diferencia. Cuando tú estás estudiando por internet, cuando tú estás llevando una clase virtual, no se trata de que tú aprendas lo que puedes, sino que tú lo aprendas bien. Y el principal problema que enfrentamos es que no sabemos cómo estudiar frente a la pantalla. La mayoría se para frente a la pantalla y piensa que está viendo una película de Netflix. Si yo me paro a ver una película de Netflix, por ejemplo, yo puedo estar con mi audífono, conversando con amigos, jugando de repente algo en la computadora y haciendo tres, cuatro cosas juntas. Estoy viendo una película, por ejemplo, El Señor de los Cielos, pero yo tengo que aprenderme la película. Nadie me va a preguntar mañana, pues, cómo se llaman los hijos los de Aurelio Casillas, o nadie me va a decir en cuál de las temporadas aparece el Chema, porque no es un examen lo que voy a ver. Pero sin embargo, si yo estoy estudiando, por ejemplo, por internet un curso, voy a dar examen después de Mate 1, de Física 1 o de dando un curso de Historia, porque en el colegio me van a tomar un examen. Entonces yo sí tengo que aprender la información. Entonces, ¿qué debo hacer? Te voy a dar unas pautas para poder contrarrestar esto. Eh, Necesariamente cuando tú tienes una clase virtual, tú tienes que tener un cuaderno
Tienes que tener un lugar donde apuntar. Las clases virtuales tienen que ser muy semejantes a las clases reales. Primero tengo que encontrar un espacio donde tengo que estar ubicado, mi mesa, mi lugar de trabajo, lejos un poco de distracciones. No puede ser que yo esté con mi clase virtual y a mi costado está mi papá viendo su partido de fútbol, no mi mamá viendo de repente su novela por internet, su Netflix. O sea, no es así. Yo tengo que tener un lugar de ambiente, un ambiente para trabajar. Tengo que tener un cuaderno, como cuando yo voy en forma presencial, para ir anotando conforme voy viendo las clases virtuales, viendo la información, rescatando la información, ordenando la información. Otra ventaja de las clases virtuales es que tú, si te perdiste algo, no lo entendiste bien, lo puedes volver a repetir. Entonces, puedes repetirlo varias veces. La gente no le gusta repetir las clases virtuales. Lo ve una sola vez y ahí lo deja. Hay que analizarlo, darle vueltas a la clase. Una vez, escuchar dos veces. Hago pausa, veo de repente un problema, hago pausa, yo comienzo a resolver antes de que resuelva el expositor. Entonces, las clases virtuales tenemos que saberlas canalizar. También tengo que ponerles un horario. Tales horas voy a estudiar tales cursos. Ahora que vamos a estudiar clases virtuales en muchos lugares, no puede ser que un día de repente enseñan aritmética, el otro día, al otro día siguiente en el mismo horario enseñan de repente, no sé, razonamiento matemático, y la otra semana en ese mismo horario los cursos cambiaron totalmente, no hay secuencia, cada curso empalma de la forma que quiere, o el alumno entra a estudiar lo que quiere. Eso tampoco no es correcto. Las clases virtuales tienen que ser ordenadas, tiene que haber una secuencia, tiene que haber un objetivo, tiene que ir acompañada también de un material de trabajo que yo estudiante tengo que ser consciente, responsable, disciplinado en tener que trabajar. Las clases virtuales creo que nos llevan a un segundo nivel en el que vamos a tener que desarrollar, aparte de todo lo que hacíamos cuando estamos en una clase presencial, además de eso tenemos que desarrollar la disciplina, el orden en forma propia. O sea, en forma autodidacta uno tiene que saber llevar su propia preparación. Ten cuidado de esas tres cositas, no te dejes confundir. ¿Es importante tener una buena señal? Sí, es importante tener una buena señal, pero eso lo podemos conseguir, nos podemos prestar, alguien nos puede prestar su equipo, alguien nos puede prestar de repente hasta su contraseña y poder mejorar nuestra comunicación por internet. Segundo, hay que saber buscar el contenido, para eso hay que buscar a los especialistas, no se trata de ir a cualquier lugar. Y lo tercero es el papel que tú, que estás a través de esa pantalla, tienes que cumplir en este proceso. No se trata de sentarse y solo mirar, se trata de analizar la información, de anotar, de hacer tus apuntes, de cumplir todo el proceso y después de escuchado esa información, trabajar por tu cuenta. Tampoco quiere decir que los libros ahora desaparecen. Con esa información debo complementar con mis libros, debo seguir teniendo mi cuaderno, debo seguir haciendo mi horario ordenado de trabajo y vas a ver que los resultados van a ser positivos. Creo que estos momentos donde nos presionan un poco a usar las clases virtuales tienen que ser la oportunidad para incorporar la comunicación virtual en nuestros procesos, no solamente de estudio, sino de constante aprendizaje en la vida. Y creo que esto nos va al contrario a ayudar a obtener mejores beneficios no personales en el conocimiento. Muy bien, chao a todos, esperemos vernos próximamente. Nos vemos.